El anuncio era escueto, pegado con cinta adhesiva a un poste de luz que parpadeaba con indiferencia. Se busca modelo para pintura. Buena paga. No se requiere experiencia. Para mí, que contaba las monedas para el alquiler y subsistía a base de café y ansiedad, esas 3 palabras, buena paga, fueron un canto de sirena. Llamé sin pensarlo 2 veces. La dirección me llevó a un viejo edificio de ladrillos en una calle que había visto días mejores. Subí 3 tramos de escaleras que crujían como huesos cansados y llamé a una puerta de madera maciza. Me abrió ella. Se llamaba Elara. Era más joven de lo que esperaba, con el pelo oscuro recogido en un moño desordenado del que se escapaban mechones rebeldes, y una mancha de pintura azul cobalto en la mejilla. Sus ojos, sin embargo, eran antiguos. Me escanearon con una intensidad que me hizo sentir extrañamente desnudo, a pesar de llevar puesta toda mi ropa. Pasa, dijo, su voz era grave y suave a la vez. Soy Elara. Su estudio era un caos ordenado. Lienzos de todos los tamaños se apilaban contra las paredes, botes de pinceles rebosaban como flores metálicas y el aire estaba impregnado de un olor penetrante y extrañamente reconfortante a óleo y trementina. Un enorme caballete dominaba el centro de la estancia, esperando a su víctima. A mí. Acepté ser su modelo pensando que sería un trabajo fácil. Unas horas de quietud forzada, unos cuantos bocetos a carboncillo y un par de silencios incómodos. El dinero lo valía. Me equivoqué en casi todo. La primera sesión fue tal como la había imaginado, rígida y extraña. Me indicó que me sentara en un taburete, ajustó una luz y luego se perdió detrás de su lienzo. Solo oía el susurro rítmico del carboncillo sobre el papel. Yo miraba un punto fijo en la pared, sentía los músculos agarrotarse y pensaba en las facturas que podría pagar. Me sentía como un objeto, un conjunto de líneas y sombras que ella debía capturar. Pero a medida que los bocetos preliminares dieron paso al lienzo principal, algo empezó a cambiar. Elara no solo miraba mi forma, mis contornos. Me observaba. Tienes una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, dijo un día de repente, sin levantar la vista de su paleta. Parece antigua. ¿Una pelea de niños? Me sobresalté. Ni siquiera recordaba cómo me la había hecho. No lo sé, murmuré. Probablemente. Ella sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus labios, pero sí a sus ojos. Cuenta una historia, aunque no la recuerdes. Todo en nosotros lo hace. Y así, poco a poco, comenzó a desarmarme. No con preguntas directas, sino con observaciones. Notó la forma en que tensaba la mandíbula cuando pensaba que nadie me veía. Comentó la melancolía que se instalaba en mi mirada cuando la luz del atardecer entraba por el ventanal. Me dijo que mi sonrisa, las pocas veces que lograba esbozar una genuina, empezaba primero en los ojos. Los silencios dejaron de ser incómodos. Se convirtieron en un espacio compartido, lleno de la concentración de ella y de mi creciente curiosidad. Empecé a observarla yo también. La forma en que mordía su labio inferior cuando un trazo no salía como quería. La pasión casi febril con la que mezclaba los colores en su paleta, como si estuviera creando vida de la nada. Sus miradas ya no eran solo las de un artista estudiando a su sujeto, se alargaban, se volvían inquisitivas, cálidas. Había un reconocimiento en ellas, una complicidad que crecía con cada pincelada. Empezamos a hablar. De cosas triviales al principio, y luego, sin darnos cuenta, de todo. Le conté de mis sueños abandonados, de la razón por la que necesitaba el dinero. Ella me habló de su amor por el arte, de la soledad que a veces sentía en ese estudio que era su universo entero, de cómo cada retrato era un intento de entender no solo a la persona frente a ella, sino a la humanidad misma. En cada trazo, sentía que me iba descubriendo. Pero lo más sorprendente fue que, al ser visto por ella, empecé a descubrirme a mí mismo. Ella no pintaba al joven cínico que había entrado por esa puerta buscando dinero fácil. Pintaba al chico que aún soñaba, al que escondía su vulnerabilidad detrás de una fachada de indiferencia. Pintaba la historia de mi cicatriz, aunque ninguno de los dos la conociera. El día que terminó el cuadro, el aire en el estudio era denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar.
Se apartó del caballete y me hizo un gesto para que me acercara. Ya está, dijo en un susurro. Me puse de pie, con las piernas entumecidas, y caminé hacia el lienzo. Y entonces lo vi. No era solo un retrato. Era yo, sí, pero era el yo que el ara había desenterrado. En mis ojos no solo estaba la fatiga que yo conocía, sino también una chispa de esperanza que ella había decidido poner ahí. En la línea de mi boca no solo había cinismo, sino la promesa de una sonrisa. Era la versión de mí que ella había visto, que había creado, que había querido. Me quedé sin palabras. Sentí un nudo en la garganta. El ara se acercó y me entregó un sobre con el dinero acordado. El gesto, que antes habría sido el objetivo final, ahora se sentía torpe, casi un insulto a la intimidad que habíamos construido. Lo tomé, pero el papel de los billetes se sentía frío y sin valor en mi mano. Gracias, dije, aunque la palabra se sentía ridículamente pequeña. Hubo un silencio. El último silencio en aquel estudio. Pero este no era incómodo ni cómodo. Era un silencio expectante, un abismo que ambos teníamos miedo y ganas de cruzar. El cuadro está terminado, dijo ella finalmente, sus ojos fijos en los míos. Pero no creo que la historia lo esté. Dejé el sobre una mesa cercana. Yo tampoco lo creo, respondí, y por primera vez frente a ella, sonreí con todo el rostro. Salimos juntos de aquel estudio, dejando atrás el olor a óleo y el lienzo que contaba el principio de todo. Había entrado en esa puerta buscando dinero para pagar el alquiler, esperando solo ser un modelo. Pero entre lienzos, silencios y miradas largas, dibujamos juntos una historia que, afortunadamente, no terminó en el lienzo. Apenas acababa de empezar.